¿Cómo estás, Javier? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Lo podemos traducir a la gente fácil. ¿Es bueno o malo esto? Yo, digamos, iría por distintas etapas para ver los hechos estilizados, para ver si esto es bueno o es malo. Primer punto, cada vez que vos abrís la economía, en términos generales es bueno. Es decir, aquellos países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados. Eso es un hecho estilizado. Ahora, ¿eso quiere decir que todas las aperturas son buenas? No. ¿Por qué? Porque en algunos casos no lo es. ¿Cuándo no es buena una apertura? Cuando produce desvío de comercio. Ejemplo, el Mercosur produce desvío de comercio. Vos podrías importar algunas cosas más baratas del mundo, pero como las tenés que importar de Brasil y la protección es para los dos, vos terminás perjudicando el bienestar de los argentinos. ¿Por qué? Porque estás pagando más caro cosas que podrías comprar mucho más baratas. Ejemplo, ¿por qué Trump avanza en Estados Unidos contra el NAFTA y en especial contra México? Porque produce un daño a los americanos, porque vos podrías comprar esas cosas más baratas en otras partes del mundo y por el acuerdo la estás comprando más cara en México. Entonces produce un desvío de comercio que empeora el bienestar de tus ciudadanos. Con lo cual, lo primero que hay que ver es si esto produce desvío de comercio. Y eso tampoco se va a ver hasta que esté firmado, porque vos tenés que tener la firma de 28 parlamentos en Europa y 4 en Argentina. O sea, necesitas 32 firmas, con lo cual todavía esto está no verde, está súper verde. Ahora, supongamos que se superan esas dos etapas positivamente. Bueno, esto es muy interesante porque ¿qué es lo que le va a devenir a Argentina en un tratado comercial con alguien? El problema es que Argentina tiene la presión tributaria en blanco más alta del mundo. Eso hace que Argentina no sea competitiva. Ahora, entonces, cuando vos vas a una relación comercial y vos no sos competitivo, la válvula de ajuste es, en el sector externo, el tipo de cambio. Cuando vos tenés un tipo de cambio real más alto, es decir, que el dólar se vuelve más caro, por decirlo de alguna manera, la contracara es que también se vuelve más caro el precio de los alimentos. Consecuentemente, aumentás la cantidad de pobres e indigentes. Sí. Por ende, si vos vas a una apertura y Argentina no racionaliza el tamaño de su Estado y por ende su estructura tributaria, lo que va a derivar es que el salario en dólares o en moneda extranjera de los argentinos va a caer. ¿Para qué? Para compensar la falta de competitividad asociada a la alta presión fiscal. Te doy un dato. Hay un estudio del Banco Mundial que lo hace con un estudio contable que se llama Pricewaterhouse y toman una empresa modelo y la reproducen en todas las partes del mundo. Y calcula cuánto es lo que paga de impuestos sobre lo que genera de ganancia en las empresas. Argentina es el país con la presión fiscal más alta del mundo, 140% de ese número. Es decir, no existe forma de que Argentina sea viable. Argentina, por cada peso que gana, este gobierno hace mucho hincapié, por ejemplo, en la cuestión laboral. ¿Vos sabías que por cada peso que pagás de salario en una pyme, 3 pagás de impuestos? Vamos, el problema está en otro lado. Entonces, festejo que quieran abrir la economía, pero si la van a abrir con esta presión fiscal, el efecto va a ser que de corto plazo te va a caer el salario real en dólares. Es decir, y vas a poder compensarlo después de mucho tiempo. Me parece que si vos no podés hacer reformas de a pedacitos, vos tenés que hacer la reforma integralmente, porque cuando vos la haces de pedacitos, puede que termine generando daño. Entonces, una reforma bien, digamos, con buenas ideas, puede terminar generando daño. Raúl Cris Textil, acaba de mostrarnos la boleta de luz que pagó. ¿Sabés cuánto? Imagínate un número. Y una pyme de 100 personas. No, no es tan pyme. Bueno, 100 personas no es tan pyme. pero 100 personas son pyme. Es mediana. Es Mediana 1. Bueno, pyme. No. Bueno, está bien. Sería una falta de respeto de mi parte decir ok. un número, digamos, para una Yo te lo situación digo. tan acuciante. 3 millones de pesos. 3 millones 100. 3 Sí. millones. A ver, digo, podría pagar eso y si vendiera, no sé, un montón no sería un problema. O sea, el problema es, acá hay una conjunción. Está bien, pero hay una conjunción de ¿Puedo problemas. contestarle? No sé. Permitime. Sí, claro. Yo coincido en parte con lo que dijiste respecto al Mercosur, pero a la realidad entre Mercosur y Unión Europea, el problema fundamental es que la inequidad, las asimetrías que tenemos hoy son
tan alevosas que es absolutamente imposible competir. Pero si yo te dije que justamente Pero no hay solamente- unas asimetrías enormes. Pero, a ver, pero no, en un solamente producto... no solamente están dadas por los impuestos, sino por las tasas de interés, por el capital de trabajo, por la maquinaria, por la tecnología. A ver, pero a ver, vamos por parte. Primer punto. Vos decís de la tasa de interés. Sí, yo te compro el argumento de la tasa de interés, pero Argentina también, digamos, Europa tiene 1% de inflación, Argentina tiene 55%. Vamos. O sea, entonces la tasa de interés tiene que ver también con la inflación. 20 y pico por ciento positiva. A ver, no es positiva. Es, o sea, a ver... Yo pago 75% de Pero pará, interés. a ver, digamos, porque después hay distintas etapas. Entonces, lo primero que hay que hacer es que limpiar el efecto que tiene que ver con justamente la inflación. Primer punto. Segundo punto, hay un problema de riesgo país. Y el riesgo país, nuevamente, está vinculado con la insolvencia fiscal de Argentina. Otro punto más. Entonces, si el gobierno argentino, digamos, en el bono más corto, paga 16, 17% de tasa, vamos. O sea, Argentina tiene un problema enorme. O sea, entonces... Pero vos cuando mirás el componente de un producto textil, una remera, 50% es impuestos. ¿sí? Poco más. Bueno, sí, pero ponele, yo lo estoy redondeando. Sí. En Europa, ¿sabes cuánto es? 10. Listo. O sea, ¿me entendés? O sea, te duplicó el precio. Entonces, Está liquidado. entonces, después, por ejemplo, claramente, ¿cómo no vas a tener problema del working capital, del capital de trabajo, perdóname? No, Está bien, pero lo tendrías que decir en español. ¿sí? ¿Cómo no vas a tener ese problema? ¿Sí? Si Argentina tiene un sistema financiero que es chiquitito así, y es chiquitito así porque, básicamente, porque tanta inflación no te permite el desarrollo financiero. Porque la plata se va a la RELIC y no a la Pero, producción. de vuelta, pero se va a la LELIC, si vos querés, es un problema de, digamos, Argentina tiene un problema de mal diseño de política monetaria, ¿sí? Para combatir la inflación está mal diseñada, sí, tiene el problema de la LELIC, que es un problema enorme y que en cualquier momento podría terminar en un plan Bonex o en una hiper, ¿sí? Así que no es un tema menor. Pero Perdón, además... Javier, ¿y en cualquier momento es cuánto? Ah, sí, si yo no supiera sería bueno, está bien. multimillonario. Porque vos decís, ¿en qué cualquier momento? momento antes de fin de año. Yo te pregunto, ¿si es la semana que viene o dentro de un año? No, antes de fin tengo de que año. preguntar A ver. eso. Antes de fin de año. Después, es cierto que las tasas son altas en Argentina, pero las tasas en Argentina son altas porque hay poco ahorro. Y no es porque no ahorra el sector privado. El sector privado, por cada 2 pesos que genera, ahorra 1. El problema es que eso te genera 25 puntos de ahorro del PBI, pero el déficit fiscal consolidado de 10 puntos te lo baja a 15. Por eso también son altas las tasas de interés. Entonces vos fíjate que cada vez que buscas un elemento que explica por qué Argentina tiene un problema flagrante de competitividad, es porque en el medio está el fisco. Y el problema es que cuando vos vayas a comercializar con otro que tiene otro fisco no tan voraz como el argentino, porque la presión fiscal para que está en blanco es 70%, ¿qué es lo que pasa? Vos lo vas a corregir vía tipo de cambio. Corregir vía tipo de cambio, ¿sabe qué es? Empobrecer a la gente. Entonces, Por supuesto que eso es imposible. no, pues, no, es la forma, bueno, es una de las formas que puede elegir. O sea, yo antes haría todas las reformas. O sea, si vos no haces la reforma del Estado, la reforma fiscal, si vos no haces las reformas institucionales, como para que vos puedas arrimar... Pero en definitiva, va a terminar Milei, en este momento, para no aburrirlo a Mauro, No, en no este me momento aburres a no mí, no, estamos no. en condiciones Es televidente, yo de instalar un acuerdo de integración con Europa porque las condiciones asimétricas así Pero no lo ¿qué es lo que permiten. estoy diciendo yo? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Pero- Dado toda la situación de Argentina, Argentina no es competitivo. Absolutamente. Y ponerlo en un régimen de competencia con todos estos problemas estructurales va a derivar en que caiga el salario real para poner en orden las cuentas externas. Va a caer la desocupación. El sector industrial lo hacen añicos. Pero, de vuelta, Sí. es lo que estoy diciendo. Es decir, cuando vos mandás a la quiebra a una empresa, ¿sí? Obviamente que generás desempleo. ¿Y cómo se corrige ese desempleo después? Con menor salario real. Es decir, empobreciendo a la gente. Entonces, Claro. si vos no ponés en caja el sector público, todo lo que hagas lo vas a destrozar todo. Bien. Ese es el argumento. Hagan un Mirá, break. hay 2 argumentos más Hagan todavía un break. más graves. Hagan un El break. primero que corresponde a la industria es que no está verificado el certificado de producción europea. Hagan un break. ¿Cómo verificar? Hagan un break, un segundito. Cuando crecen por debajo, lo que demuestra es que el Estado se va quedando desfinanciado. Después ahí entra la larga discusión sobre quién paga impuestos y quién no paga, porque la verdad es que es tanta la presión impositiva que es muy desparejo el esfuerzo entre los que están adentro del zoológico, como le llaman el AFIP, y pagan impuestos, y los que están afuera,
y no pagan, o pagan la mitad, o pagan menos, o pagan un pedacito. Javier, no es un buen dato. Bueno, eso también ocurre. Está hablando Milei. Malo porque es como que tus ingresos crecen, pero crecen menos que la inflación. Claro. O sea, en términos reales estás perdiendo poder ¿Qué adquisitivo. pasa eso? Exacto. ¿Cuál es la contracara de esto? Que los recursos reales que está teniendo el gobierno caen. Y esto no es un tema menor, Mauro, porque el gobierno este año está apuntando a un resultado operativo nulo, o sea, lo que llama el déficit cero, es una chantada, que es el resultado primario cero. Esto es muy interesante porque hay algunas partidas que, como vienen corriendo atrás de la inflación, se están licuando. Vos sabés que si corregís por ese efecto, si el gobierno alcanzara supuestamente este déficit cero, tendría un déficit estructural de 1,5 puntos. Entonces no es un tema menor de cara al 2020 y mucho menos de cara al 2021. Es decir, los números fiscales argentinos son mucho peores de lo que se están mostrando en este momento. Gracias, Javier, muy amable. Por favor. Después...